Clarificar, son 7 veces que la hemos hecho. Hacemos 2 por año. Una usualmente en 2 espacios diferentes de Puerto Rico. Comenzamos en Cabo Rojo, y Isabela, Loíza y San Juan. ¿Y por qué hicimos esta Academia Empodérate? Porque es importante que nosotros podamos educar a la comunidad LGBT y a aliados y aliadas en saber la temática que nos impacta a nosotros y que cojan diferentes temas, que se eduquen y que puedan comenzar a ser nuevos líderes en sus comunidades para un mensaje de equidad y de igualdad. Tú llevas muchísimos años en esta lucha. ¿Qué estás viendo? ¿Cuáles son las tendencias? ¿Qué es lo que más se discutió durante estos 2 días? ¿Qué es lo que se repite? ¿Cuáles son los temas que estamos viendo? Mira, lo que se repite es que estamos en una sociedad puertorriqueña que todavía la LGBT-fobia existe, el racismo existe, el clasismo existe y específicamente la transfobia existe. Y aunque nosotros seguimos en las luchas, necesitamos seguir añadiendo aliados y aliadas a este movimiento para poder hacer una diferencia. Y este año, específicamente, lo que hemos enfocado es traer las diferentes generaciones, los jóvenes y los adultos mayores LGBT, para que entonces así se forje un nuevo comienzo como sociedad entre las intergeneraciones de la comunidad LGBT. Y así los adultos mayores aprenden de los jóvenes y los jóvenes de las temáticas que impactan al adulto mayor. Tuvieron aquí los foros de los candidatos, 2 candidatos a la comunidad residente, 2 candidatos a la gobernación. De lo que escuchaste, tú hiciste las preguntas. ¿Cuál es el parecer? ¿Qué te pareció? Pues mira, interesantemente, algunos de los candidatos y algunas de las candidatas estuvieron bien informados en relación a la comunidad LGBT, pero otros que yo hubiera pensado que se hubieran tratado de educar más al venir a un foro enfocado en temática LGBT, no lo hicieron. Me sorprendió eso. La falta de educación que aunque ellos y ellos han decidido en sus puestos de ahora no votar o faltar a esos votos para temática LGBT, ellos deberían haberse informado un poco más. En términos de, ustedes están proveyendo servicio todo el tiempo desde Waves. Este tema de los medicamentos de VIH, ¿cuál es la realidad que estás viendo? ¿Cuán importante es resolver ese dilema para esas 7.000 personas que están hablando? Mira, es bien importante resolver esta problemática porque son 7.000 personas, pero esas 7.000 personas pueden fallecer. ¿Qué significa por el gobierno de Puerto Rico Central que no le está importando esta temática? Pues que esas 7.000 vidas no valen nada. Y sí valen. Si ellos y ellas han pasado tanto tiempo luchando con su VIH y ya estamos casi a la apertura de una pastilla, una inyección que pueda curar el VIH, ¿por qué no darle los medicamentos para que lleguen en ese momento? Me encantaría que los medicamentos no fueran necesarios, pero esa no es la realidad. Son necesarios, son justos y necesarios, porque si no, estas personas no pueden seguir viviendo. Y estos medicamentos no solamente impactan el VIH, estos medicamentos de VIH también impactan un segundo, un tercero diagnóstico en esos individuos que tienen VIH. VIH es lo primordial, pero pueden impactar otros diagnósticos de esas personas porque muchas de estas medicinas pueden ayudar a ese individuo, ayudar con X o Y diagnóstico. Y finalmente, aquí ustedes estuvieron invitados del Caribe, México, de diferentes países. Tú tienes experiencia, has escrito libros acerca de la experiencia caribeña con esta comunidad. Puerto Rico se ha echado para atrás, está echando para adelante. ¿Cómo nos comparamos con estas otras experiencias de estos otros países? Mira, es interesante que tú me hagas esa pregunta porque en esta campaña política de ahora, del 2024, se escucha mucho el miedo de que si la alianza del Partido Independentista y del Movimiento Ciudadano ganan, va a haber un socialismo, comunismo aquí mañana, si ganan, ¿verdad? Ya en diciembre va a estar. Y lo que yo en mi experiencia y con el libro que escribí es que Cuba es más democrático que ningún otro país en el Caribe en relación a la temática LGBT. Sí, muchas cosas pasaron que asesinaron a muchos de la comunidad LGBT en sus comienzos de la revolución liderada por los Castro, pero ya han aprendido de ese error y horror que ocurrió en contra de la comunidad LGBT y han hecho los cambios sustantivos para que la comunidad LGBT pueda vivir en equidad e igualdad en Cuba. Por supuesto, la economía de Cuba yo no la voy a criticar. Sí, la puedo criticar porque está mala. Pero a pesar de la economía que impacta a todos por igual,
no importando la orientación sexual y la identidad de género en Cuba, por lo menos tienen los más derechos que Puerto Rico tienen hoy en día. Hemos logrado muchas cosas en Puerto Rico. ¿En qué sentido, perdóname? En el acceso a los medicamentos. Mira, primeramente, salud es universal en Cuba. Que las pastillas algunas veces no están disponibles, que tienen que esperar porque X o Y pastilla no llega del exterior. Bueno, eso es el embargo, ¿verdad? Y es una cosa económica. Pero el derecho está, que si hubieran tenido las pastillas como lo tenían 3 años atrás o 4 años atrás, antes de la pandemia, las daban. La gente no estaba, pero ahora la economía está bien mala, pero es por el embargo. Pero aquí en Puerto Rico, aunque hemos hecho muchos progresos, también estamos retrocediendo. Y me da pena y tengo miedo de que partidos y líderes aquí de la política central, alcaldía, legislatura, ganen con un lente conservador. Porque aunque esté en el Partido Popular Democrático, en el PNP o en el Partido PIB, hay una visión conservadora. Digo, pero tú puedes ser conservador, pero también tener empatía y entender que pues, todos pero no la convivimos, tienen, ¿sabes? no Porque, la tienen. ¿sabes? O sea Exacto, que, tú puedes ser conservador y no discriminar. Vamos a ponerlo así. pero es que aquí en Puerto Rico, no lo vemos. aquí en Puerto Rico no distinguen ser conservador y aceptar la diversidad. Aquí si tú eres conservador no puedes aceptar la diversidad de ninguna índole. Ese es el problema que existe Y aquí. para el que no te conozca, que entienda, tú escribiste un libro, háblanos Sí. un poquito de tu experiencia para que después no digas, o sea, que rápido la gente empieza a poner en comments. Sí, sí. Que conozca Mira, tu experiencia cubriendo esa experiencia caribeña de esta comunidad. sí, y yo creo que sí te la voy a decir, pero es importante que nosotros aprendamos como país Puerto Rico de que hay otros países en el Caribe y México del lado caribeño que nos pueden enseñar mucho y muchas de ellas y ellos. Y por eso es que es importante para en Academia Empodérate, yo siempre traer esa visión. Yo he traído personas de Cuba, de Nueva York, de Chicago, de México, de República Dominicana y de las Islas Vírgenes de Estados Unidos y de Trinidad y Tobago, porque tenemos que aprender de ellos y ellos de sus luchas para nosotros no hacer el mismo error. Y lo que no hacemos es que no aprendemos. Los que vienen a la academia sí aprenden, pero los demás de la comunidad LGBT que tienen una visión conservadora, que se identifican con un partido republicano en Estados Unidos o aquí en Puerto Rico con como Proyecto de Indignidad o el PNP o el PPD, que son tan conservadores, entonces no tienen su inclusión de la diversidad que existe en la misma comunidad LGBT. Yo estoy hablando de mi experiencia. Uno de mis doctorados, tengo más de uno, pero uno de mis doctorados está enfocado en el trabajo social clínico. Y en el trabajo social clínico hice mi tesis doctoral en Cuba, porque el trabajo social allá en Cuba se respeta. Esa comunidad diversa LGBT se respeta. Ahora, por supuesto, cubanos americanos me pueden criticar, diciendo, no, pero es que en los años de la revolución los mataban, los llevaban a la UMAP. Sí, pero aprendieron de ese error y ese horror a la comunidad LGBT. Y nosotros como puertorriqueños no seguimos aprendiendo de nuestros errores y horrores en contra de la comunidad LGBT. Y lo último que te quiero preguntar, porque lo oí repetidamente durante el día, las personas mayores LGBTQ tienen unos retos bastante particulares. ¿Cómo lo ven ustedes día a día en los servicios que ustedes ofrecen? Pues mira, nuestro enfoque comenzó y seguirá siendo la comunidad LGBT adulto mayor. No solamente porque yo también ya soy parte de esa comunidad LGBT adulto mayor, pero las particularidades aquí en Puerto Rico es que el adulto mayor LGBT que no se siente cómodo recibiendo servicios médicos, tiene que entrar a un nuevo closet, tiene que estar ¿cómo te diría?, evadiendo compartir con ese profesional de la salud mental, con ese profesional que está accediendo a servicios, todo o toda lo que la interseccionalidad es que él o ella viven. Y tienen que guardarlo en el closet para poder recibir un servicio, para recibir quizás llenar esa solicitud de llenar por los cupones, como se dice en buen español, o ese certificado de vivienda. Y cuando lo recibe va a buscar... Lo discriminan. Va a buscar servicios de vivienda con ese certificado de sección 8 y entonces lo discriminan porque como se ve, o mira, esa persona se ve rara, se ve diferente. Y entonces ahí viene la LGBT-fobia. Oh, wow, qué fuerte. Pues, sí. Muchísimas gracias y los felicitamos por el esfuerzo. Gracias.